4 errores que impiden ganar en los mercados financieros. Ya teniendo claro que la mente puede ser una aliada o una enemiga, vamos a ver esta chica mala que nos puede hacer. Los errores más comunes que llevan al fracaso a los traders y los alejan de la rentabilidad son dejarse dominar por los miedos, querer controlar al mercado, buscar el santo grial, no tener o no respetar el plan de trading. Comencemos hablando de los miedos. Hay muchos miedos que florecen al momento de hacer trading porque ya sabemos que esto está muy relacionado a nuestros pensamientos y las creencias que nosotros tenemos. Así que pueden ser muy variados los miedos que podamos experimentar, pero hay 5 que son los más comunes. Empecemos con el miedo a equivocarse. Dios mío, a mí este miedo sí que me ha hecho cosas. Y debo decir que a mí me costó mucho identificar el por qué yo tenía este miedo. Debo contarte que yo nací en un hogar que es muy humilde, no nos faltó nunca nada, absolutamente nada, pero el dinero no abundaba, al contrario, en algunas oportunidades llegó a escasear. Cuando yo estaba muy pequeña y estaba iniciando a estudiar, mi mamá me decía que yo tenía que ser la mejor alumna de la escuela para ganarme la beca y que ellos se pudieran ahorrar ese dinero. Entonces, a mí toda la vida me ha encantado estudiar, me ha encantado aprender, entonces eso no era problema para mí como cumplir con esa petición. Pero cuando yo hice introspección, me di cuenta que esto que se repetía año tras año, esa conversación con mi mamá, crea en mí una necesidad de acertar siempre. Entonces a mí esto me generaba ansiedad, me generaba molestia, el hecho de perder o equivocarme, ¿no? Entonces esto me hizo ser perfeccionista y esto no siempre es bueno. Al traerlo al trading, entonces noté que este patrón de comportamiento hace que yo necesitara más confirmaciones porque es que yo no quería equivocarme. ¿Y por qué? Porque cuando me equivocaba, pues yo sufría, me sentía mal, me daba palo. Entonces comenzaba esos diálogos dañinos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? Pues que esto iba a generar una realidad futura dañina. ¿Por qué? Ya sabes que lo que tú piensas lo creas, lo que tú dices, eso se vuelve una realidad. Así que yo estaba reafirmando mis creencias y como resultado yo dejaba pasar una buena oportunidad o entraba tarde y por eso la ganancia o era poca o ya se regresaba al mercado y yo perdía. Este miedo realmente es muy dañino. Si tú te identificas con él, tú debes hacer una introspección y debes ir tan profundo que descubras la raíz. ¿Para qué? Para que tú la puedas sanar, sanes esa situación del pasado y entonces no te condicione ahora en el presente. Miedo a la incertidumbre. Es el miedo a no saber con certeza si lo que tú piensas o lo que tú estás analizando se puede cumplir. Mira, el trading implícitamente habla de incertidumbre porque tú no sabes qué pueda pasar en el mercado. Esto simplemente se basa en probabilidades, pero además es un mercado que es sensible a las noticias, por eso es importante también estar atentos al análisis fundamental, al menos entender el calendario económico y hacer backtesting de esos movimientos que hace el mercado durante las noticias y entiendas si para tu estilo de trading las noticias te favorecen o no. Cuando nosotros sentimos incertidumbre pasan muchas cosas en nuestra mente y en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se enciende una alerta en nuestro cerebro primitivo que activa ese instinto de supervivencia y el cerebro primitivo tiene como función básica mantenernos con vida. ¿Cómo traemos eso al trading? Pues mira, si nosotros tenemos miedo a no saber qué pueda pasar a esa incertidumbre, la mente nos va a aconsejar que nos alejemos de ese peligro. Y la mente es literal, la mente no comprende la diferencia entre un león y una pantalla con gráficos. Para la mente solo se trata de sobrevivir, de no sentir dolor, de no morir. Ese instinto de supervivencia viene desde nuestros ancestros. Cuando ellos salían a cazar, debían estar muy atentos a no ser devorados por un animal. Entonces cualquier ruido los alertaba para sobrevivir. Y básicamente nosotros nos adaptamos a un tipo de visión donde nos concentramos en el peligro para poder evaluar esas posibilidades, si resulta mejor huir o pelear. Ese tipo de visión se llama visión túnel. ¿Por qué? Porque limita todo el exterior y solo se concentra en el león, en el peligro. Cuando entramos en un trade y no cumple inmediatamente nuestro análisis, llega la incertidumbre.
Y esa alerta se enciende en nuestro cerebro primario y el corazón se empieza a agitar un montón. Comenzamos solo a ver una vela a la vez, una vela a la vez. No miramos el cuadro completo porque ya tenemos activa la visión túnel. Esa vela es el león y no queremos que nos maten, no queremos que nos queme la cuenta, no queremos perder dinero. Así que es mejor huir. ¿Y qué hacemos? Cerramos la posición en pérdida. El corazón vuelve al ritmo normal y la visión también. Y cuando ya nos regulamos, nos damos cuenta de que nuestro análisis iba por buen camino, solo que el mercado hizo un retroceso y simplemente nos asustamos. Finalmente, con mucho dolor, con rabia, con frustración o con todos juntos, vemos cómo se cumple definitivamente lo que nosotros proyectamos en ese análisis inicial. Mira, a mí me sucedió un día que meto un trade y exactamente me pasa todo esto, ¿no? Se regresa y bueno, me dio mucho miedo. Pero además el corazón se aceleró. Yo sentí como un frío, un vacío en el estómago, porque bueno, la pérdida iba en aumento y yo me asusté. En ese momento yo estaba tradeando con criptos, estaba muy apalancada, eso es algo que no debía haber hecho. Justo en ese momento que veo que el mercado va bajando, que mi saldo va en negativo, me llama un amigo con el que yo estudiaba y le dije que yo ahora no quería hablar, que yo había entrado en un mal punto, que estaba perdiendo, que estaba asustada, que necesitaba colgar. Él me pregunta que en cuál moneda estaba trabajando. Le dije, él entra, revisa la gráfica y me dice, no, tranquila, que eso pinta que va a subir. El análisis que hiciste está bien. Me decía, mira esto, mira lo otro. Y yo recuerdo que le respondí, mira, yo tengo miedo, así que yo no puedo ver el panorama completo. Yo solamente veo que voy a quemar la cuenta y tengo miedo. Así que, mira, realmente no quiero seguir hablando. Entonces, listo, colgué. Finalmente, ¿qué hice? Bueno, disminuí posiciones, asumí algo de pérdida, porque efectivamente el mercado se recuperó. Unos minutos más tarde miro el gráfico y efectivamente se cumplió todo el análisis. No solamente no hubiese perdido, sino que hubiese salido con una buena ganancia. Entonces yo reflexioné y dije, oye, Tati, estás cayendo de nuevo en esas viejas y malas costumbres, porque bueno, no solamente fue lo de la visión túnel, ¿no? Que no podía ver el panorama completo, sino que no tenía una buena gestión. Entonces, ¿qué hice? Volver a mi trabajo psicológico y bueno, esta experiencia realmente me sirvió mucho para avanzar emocionalmente. En este caso, asumiendo que tú tienes una buena gestión y que tu SL es adecuado para la cuenta y aún así experimentas estas emociones, hay que trabajar en la relación con el dinero, porque si sientes que estás en peligro por perder dinero y tu mente asocia pérdida con dolor y la respuesta que tienes de este tipo, entonces tienes aún creencias limitantes con el dinero. Cada vez que identifiques que estás cometiendo un error por psicología, tú debes regresar a fortalecer ese trabajo mental antes de continuar trabajando. Miedo a dejar las oportunidades. El miedo a desperdiciar, entre comillas, buenas oportunidades. Este miedo se da porque el ser humano quiere ganar. Nos gusta sentir esa sensación de victoria. También está relacionado con la codicia. ¿Pero qué es la codicia? Es ese afán excesivo de conseguir riqueza, y por eso es que nos da ese afán de tomar todas las oportunidades que veamos. Este miedo se presenta de varias maneras. Cuando nosotros hemos perdido, sentimos la necesidad de compensar esa pérdida. Entonces, vemos buenas oportunidades en todos lados porque necesitamos esa sensación de victoria, validar que realmente somos buenos. Entonces, no seguimos la estrategia, sino que entramos a cualquier operación porque parece lo suficientemente buena y resultamos perdiendo. Al cerrar el trade, nosotros volvemos en sí y nos decimos, no, pero es que yo cómo entré ahí. ¿Por qué lo hice? Si yo sabía que no era el momento adecuado, es que soy un bruto, no vi esto, no vi lo otro. ¿Y qué pasa? Reafirmamos un diálogo dañino que, como ya sabemos, nos jugará en contra más adelante. Es importante tener presente que nosotros no entramos a tomar del mercado, a sacarle jugo al mercado, no. Nosotros entramos a ver las posibilidades que me da el mercado. ¿Basados en qué? En una estrategia. Porque esto se basa en probabilidades. Además, con la gestión del riesgo, nosotros debemos aceptar humildemente algunas pérdidas. ¿Este miedo qué hace?
nos ciega esa capacidad de seguir y de apegarnos al plan de trading. ¿Por qué? Porque genera un efecto de objeto brillante, ese que nos distrae, que se lleva toda nuestra atención. También ocurre cuando tú estás operando en grupo y algunos hablan de alguna super entrada que tú no has analizado o que incluso es en un par que tú no trabajas. Entonces esto comienza a generar como algo de ansiedad, como de curiosidad, y entonces entras en el FOMO, es decir, en esa euforia del mercado por no perderse de algo bueno. Entonces se experimenta ansiedad y una falsa confianza porque todos hablan de lo bien que se ve ese punto de entrada. Y entonces, ¿qué pasa? Terminas entrando al trade y luego tocas stop loss. Y cuando haces tu análisis te das cuenta que no era el mejor punto y que tal vez tú no hubieses entrado allí si no era por ese sentimiento. ¿Qué pasa? Esa emoción de no perderse esa gran oportunidad te llevó a entrar y a no respetar tu plan de trading. ¿Qué deberías hacer si tú estás cayendo en este error? Simplemente pactar acuerdos contigo mismo, respetar tu criterio, tu análisis y tu plan de trading. Miedo a perder dinero. Es el miedo a acabar con tu capital y tiene que ver con las creencias limitantes con respecto al dinero y los pensamientos de escasez. Si en el diagnóstico identificaste que tienes algo que trabajar con el dinero, debes estar muy alerta porque este miedo te puede atacar. ¿Cómo funciona? Bueno, tú entras al trade con el pensamiento de no quiero perder, no quiero perder. Y resulta que la mente es tan literal que ya no sabe sobre el juego de palabras que implica el no antes de una afirmación positiva. Entonces ella dice, ok, listo, ¿quieres perder? Vamos. ¿Y qué pasa? Terminas perdiendo. Entras al mercado, tú analizas, puedes pasar que inclusive no tomes el trade y piensas que no pierdes. Pero ¿qué pasa? Que tú en ese momento necesitabas más confirmaciones y la oportunidad se dio, no la viste, se pasa, entonces tú estás dejando de ganar, que también viene siendo perder dinero. O también puedes entrar tarde y el mercado se gira y pierdes, pero la razón es la mentalidad. Y a estas alturas tú ya lo sabes bien, porque ya comprendes cómo funciona el proceso de toma de decisiones. Lo ideal que es entrar calmado, es analizar el mercado, verificar si cumple con tu estrategia, con las condiciones que tienes en tu plan de trading para así poder tomar el trade. Miedo al autosabotaje. Este miedo está relacionado con las creencias o pensamientos limitantes con respecto al éxito. Puede que muy adentro de nosotros y por razones que aún tal vez desconozcamos le tenemos miedo al éxito, aunque lo estemos buscando desesperadamente de una forma consciente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque a lo mejor nos causa dolor el hecho de no alcanzarlo, porque tal vez no queremos experimentar el fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Me alejo de las posibilidades de éxito. Y de manera consciente estamos en esa búsqueda, pero al final no lo consolidamos porque de manera inconsciente nos estamos alejando de él. ¿Cómo se presenta este miedo? Lo hace cuando nosotros tal vez ya tenemos algunos resultados, ¿cierto? Y entonces se vienen algunos trades perdedores y entonces aparece esa comunicación negativa. Claro, es que de eso tan bueno no dan tanto. ¿Será que yo no me lo merezco? Yo sabía que esto no iba a ser tan fácil. Tal vez era cierto lo que me decían. En fin. Y sabemos que el diálogo crea realidades y por eso al reafirmar las creencias lo convertimos en algo real. Es importante que nosotros llevemos un seguimiento a los trades para analizar objetivamente el resultado que tenemos y no sesgarnos con nuestras creencias. Si detectamos un error emocional, pues nos regresamos a trabajar en ello. Pero si es un error técnico, simplemente lo corregimos y seguimos adelante. Pero no nos debemos centrar en las emociones. El segundo error es querer controlar al mercado. Este error está relacionado con la búsqueda de control, con demostrar que tengo razón o cuando quiero vengarme del mercado porque es que no es justo que haya perdido tanto. También se debe a una característica de personalidad. ¿Recuerdas el perfil dominante? Ok, por ahí vamos. Si te identificas con algo de esto, presta atención. Nosotros prácticamente no somos nadie en el mercado, es decir, somos una millonésima parte del mercado. En el mundo son millones de traders entrando y saliendo de las operaciones en cuestión de segundos y se mueven grandes capitales.
Y esta interacción es la que hace que el mercado haga sus movimientos. Entonces, nosotros con nuestro pequeño capital no podemos voltear el mercado o hacer que cambie a la tendencia que a mí me conviene. No pasa esto ni siquiera porque hagamos la fuerza de la vida ahí en la silla sentados viendo cómo se desarrolla nuestro trade. Eso no pasa. Por ello debemos entender que esto es una probabilidad y entre mejor analicemos la información disponible, mayor probabilidad de acertar tendremos. Al entender que no estamos en control del mercado, sino que nosotros debemos fluir con él, podemos tener armonía, podemos sincronizarnos con él y comprender mejor los movimientos y subirnos en los trades correctos. Como lo vimos antes, las personas se pueden clasificar de acuerdo a sus rasgos de personalidad y esto según la teoría Dix. Dice que hay 4 perfiles: dominante, influyente, sociable y concienzudo. En mi caso, según el test de personalidad, mi perfil predominante es el dominante. Entonces, por lo general, a mí me encanta tener la razón y esto a mí me jugó muy malas pasadas con el trading. ¿Por qué? Porque al principio pues yo no tenía esta información y entonces me costaba aceptar que no se cumpliera lo que yo estaba analizando o simplemente lo que quería, ¿no? Entonces a mí me daba ansiedad y entraba en modo venganza. Yo sentía desesperación, sentía mucha rabia. Pero de nada sirve, porque hasta que nosotros realmente no entendemos que la mejor manera de atravesar un río es ir a favor de la corriente, nos podemos ahogar intentando ir en contra. Cuando tú estés operando, si tú comienzas a sentir esas emociones, debes parar y debes analizar en qué debes trabajar, porque si no lo haces, puedes quemar cuentas, puedes reducir tu capital de forma notoria. Debemos entender también la raíz de nuestros errores para poder sanarlos, entender que nosotros no controlamos nada de lo que pase afuera, nosotros solo podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras acciones. El tercer error es buscar el santo grial. Este error tiene que ver con la falta de confianza en tu estrategia de trading. Normalmente, ¿qué sucede? Que no la testeas lo suficiente o no la cumples al pie de la letra, por lo que te da más resultados negativos que positivos y terminas por desecharla. Y entonces comienzas a buscar otra, esa que especialmente le esté dando dinero a otra persona. Y después de un tiempo pasa lo mismo y de nuevo vas a buscar la siguiente y así te puedes pasar meses y meses buscando ese santo grial, esa cosa mágica que hará que tengas los resultados que esperas. Entonces te preguntas, ¿por qué si sé analizar, si tengo la misma estrategia que esta persona, por qué no tengo sus resultados? Pues sencillo, tienes una mentalidad diferente. O tal vez estás en diferentes puntos del proceso. Puede ser que aquella persona ya sea una mariposa y tú aún estés en el caparazón. Entiende que el problema no es la estrategia o el análisis. Debes buscar en tu interior y analizar en qué estás fallando. Qué miedo tienes, qué errores estás cometiendo y eso lo puedes ver en tu herramienta de seguimiento de trading. La estrategia simplemente es como un semáforo, solo te da una luz y tú verás qué acción tomas. Hay personas que cuando la luz está en rojo aún se pasan el semáforo. ¿Y qué sucede? Bueno, están expuestos a sufrir un accidente o a una multa de tránsito. Docenas de carros ven la misma señal en el mismo instante y toman decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque su mente les dice cosas diferentes. Por ejemplo, a alguien le dirá, es peligroso el rojo, debes parar, te han multado antes, por ejemplo. Y otros dicen, ay, eso está rosadito, si yo acelero rápido y bastante, entonces alcanzo a pasar. ¿Ves por qué la estrategia no tiene la culpa? La tenemos nosotros al tomar decisiones equivocadas. El santo grial no es una estrategia, eres tú, así que descúbrete. El cuarto error es no tener un plan de trading o no respetarlo. Este error básicamente es como armar un producto sin mirar las instrucciones, esos típicos muebles de madera que dicen de armado fácil. Entonces tú lo compras, lo llevas a casa y decides que esto es fácil, no necesitas mirar las instrucciones porque eso es intuitivo. Puede que lo armes, puede que te quede mal o puede que te sobren piezas o incluso que no puedas armarlo. Yo he hecho eso. Cuando estaba soltera yo compré varios de estos muebles y como me parecían intuitivos, pues los armé. Y luego las gavetas no encajaban bien, me sobraban tornillos. Cuando decía que era momento de mirar las instrucciones decía, ¡ay, qué embarrada! Esto no va acá,
confundí los tornillos y me frustraba y sentía que, había perdido mi tiempo. Lo que nosotros hacemos en el trading es igual a lo que hacemos en la vida cotidiana, porque simplemente es tomar decisiones basadas en lo que pensamos. Si pensamos que está bien saltarnos una instrucción, o hacerlo a mi manera, o tomar atajos, o cambiar el orden de algo, pues los resultados serán diferentes a los que esperamos, como mi mueble chueco. El trading es enfrentarnos a nosotros mismos y aceptar las consecuencias, que esas consecuencias son producto de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque la culpa no está afuera, siempre está dentro. Y la solución también. Entonces la recomendación es seguir las instrucciones y si hay algo que no encaja no se debe forzar. El plan de trading es eso. Son unas instrucciones que cada uno formula de acuerdo al tipo de trading que va a hacer. Su gestión de riesgo, el tipo de estrategia que va a seguir. Es simplemente una lista de chequeo que se hace para confirmar la decisión de entrar o no a un trade. Hasta ahora hemos visto lo importante del psicotrading, que es entender la mente, ¿no? Que puede ser nuestra aliada, puede ser nuestra enemiga para este negocio. Pero también ya tienes claro que esto es una realidad y que puedes desde hoy trabajar para mitigar ese impacto. Ya hemos visto algunas de las herramientas que te aconsejo y que pueden ayudarte en este proceso. Yo en los últimos años tuve que aprenderlo sola, con muchos fracasos, con frustraciones, y tengo que admitir que aún hay cosas con las que sigo luchando, porque es que la mentalidad son hábitos, esas creencias son hábitos que se han creado desde que estamos niños. Entonces, de un día para otro no es tan sencillo eliminarlas. Pero hoy tú tienes un camino adelantado, tienes una gran información y te invito a que tú la tengas presente para que estos errores no sean un obstáculo para ti y que tú puedas cumplir esa meta que te fijaste en la primera clase. Recuerda, tu mentalidad te sepulta o te catapulta. Quiero que veas este video. Got a challenge here for Roger. Mira, este chico está por enfrentar a una de las leyendas del tenis y a pesar que seguramente todo el público piensa que va a fallar, él se ve que está seguro, que está confiado. Seguramente en esa mentalidad de niño cree en él, en sus capacidades, en que simplemente eso es un juego y en que todo es posible. Y efectivamente así es. Es posible derrotarlo. Entonces, no te limites porque pienses que apenas vas a comenzar, porque otros han tenido errores o pérdidas, o porque sientes que no vas al mismo ritmo de otros que ya están teniendo grandes ganancias. Recuerda que tú eres diferente, tienes una información hoy por hoy valiosa que puedes usar a tu favor. Enfócate en tu proceso, honra el proceso, confía en el resultado. Gracias por tu tiempo, por tu disposición a desaprender información del pasado, a recibir esta nueva información y por confiar plenamente en tu proceso y por poner empeño en este aprendizaje. Un abrazo y nos vemos pronto.